Queridos amigos, colegas, abogados, estudiantes, egresados y todos aquellos interesados en el mundo del derecho, en este caso procesal penal. Bienvenidos a una sesión más aquí en EGEPUT. Esperamos ser lo más productivos posibles, como siempre, doctores. A ver, miren, hoy vamos a conversar un poquito de impugnación, ¿sí? Es un poco complicado abarcar todo el proceso específico y todas las formas de impugnación que reconoce nuestro Código Procesal Penal como parte de defensa, pero vamos a intentar hacer lo posible para por lo menos darle un puntillazo a ustedes de cada una de esas posibilidades y a partir de ahí, ya con su propio interés, ustedes puedan generar un desarrollo adicional, ¿sí? Así que acompáñenme. Miren. Ya hemos conversado en alguna oportunidad, por ahí lo he dicho, y ustedes lo deben tener clarísimo, este es el proceso penal peruano, que tiene una etapa donde hay que descubrir qué pasó, es una etapa para investigar, hay que indagar, hay que ver si de verdad se ha reunido o no se ha reunido, luego hay que tomar una decisión, está la etapa intermedia, donde se decide si lo acusas, lo llevas a juicio, no lo llevas a juicio, si sobresees. Y finalmente está la etapa de juicio. Este es el denominado proceso penal común. Sobre esta base trabajamos, ¿sí? Este es el proceso de primera instancia. Y aquí hay momentos en los que se pueden generar algunas impugnaciones también. Eso es lo que hay que tener en consideración. Pero como errar es humano, y en realidad todos nos podemos equivocar, lo que resulte de este proceso y pequeñas incidencias a lo largo de las etapas anteriores al juicio también pueden ser impugnadas, pero lo que resulte de este proceso también puede ser revisado, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a lo que se conoce como la pluralidad de instancias. Y esa pluralidad en realidad son dos, pues, ¿no? Tú tienes una primera instancia que revisa el caso, que lo analiza en un primer momento, y si se equivocan tienes derecho a una segunda instancia. Son dos. Esa pluralidad en realidad son dos. Entonces, a partir de aquí se genera una sentencia, ¿cierto? Una sentencia final. Aquí. Miren, empecemos desde acá para que ustedes lo tengan claro. Durante la investigación preparatoria hay una decisión que es fundamental, que puede darse aquí al inicio o puede darse aquí al terminar las diligencias preliminares, ¿no? Es la decisión de si el fiscal archiva la investigación o continúa con la investigación, ¿cierto? Alguien va a poner una denuncia. Al poner la denuncia, la fiscalía considera que esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza y por lo tanto archiva. Aquí puede existir una disposición de archivo. Acá también, estas son diligencias preliminares, esta es investigación preparatoria formalizada. Cuando se analiza, si pasas de una a otra, también está la posibilidad del archivo. Entonces, aquí hay una decisión importante, ¿eh? Acá hay una primera, de la que también tenemos que hablar si se puede impugnar o no, y si la defensa puede o no hacer algo. Y en la etapa intermedia, también hay decisiones judiciales. Esta decisión la toma el fiscal, ¿cierto? Aquí, porque quien dirige la investigación preparatoria es el fiscal. ¿Está ahí? Debemos estar bien. En la etapa intermedia, que ya no dirige el fiscal, sino que dirige el juez de la investigación preparatoria, también se emiten decisiones. Una primera decisión puede ser el hecho de que el fiscal acusa y el juez sobresee. El juez emite una resolución de sobreseimiento, ¿no? Ahí está. O la otra puede ser que un fiscal acusa y, por ejemplo, tú deduces una excepción de improcedencia de acción y el juez declara fundada la excepción de improcedencia de acción. Es decir, aquí en la etapa intermedia también hay decisiones judiciales importantes
que van a definir si continuamos o acá nos quedamos, que pueden ser impugnadas. Y finalmente, si llegas al juicio, tienes la sentencia. Este es el concepto clásico del que siempre hemos conversado, del que siempre se ha conversado. Esa sentencia como decisión final, como resolución última, como la consecuencia de todo el camino del proceso, también se puede impugnar, también se puede revisar por un superior. Es decir, en diferentes momentos del proceso, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio, un abogado defensor puede cuestionar una decisión y pedir que alguien encima, alguien con mayor jerarquía, alguien con más experiencia, alguien con más conocimiento, revise el caso o revise la decisión que se ha tomado, ¿no? Esa es la idea, ese es el fundamento. En el caso de esta sentencia, vamos a ir una por una, ya miren, vamos una por una. Aquí, primero aquí. Esta decisión de archivo fiscal, por ejemplo, puede ser cuestionada por alguien arriba con más experiencia, conocimiento, se supone, alguien con mayor jerarquía a cargo, que tendría que ser en el caso del fiscal, el fiscal superior, ¿no? Recording in Esa es la progress. idea. En el caso de las decisiones que toma el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia, si se quieren cuestionar, las conocería. Ese alguien con mayor jerarquía, conocimiento y cargo tendría que ser la sala de apelaciones. Miren, ¿ah? Y en el caso de la sentencia, ese alguien que conocería con mayor jerarquía, conocimiento y experiencia, etcétera, también tendría que ser la sala de apelaciones. O sea, ¿cuál es el fundamento específico hasta acá? De que una decisión que se tome en un primer momento pueda ser revisada, pueda ser cuestionada, pueda ser impugnada, de que hay alguien arriba que se supone que puede entender mejor el tema y que puede corregir los errores de quien ha tomado una decisión, ¿no? Esa es la idea, ¿correcto? Esa es la idea. Sobre esta base, nuestro Código Procesal Penal regula una serie de recursos específicos, ¿sí? Y nosotros tenemos regulado en nuestro Código Procesal Penal, primero, al clásico recurso, al recurso ordinario de apelación. Ese es el primero que nosotros tenemos, ¿sí? Luego tenemos nosotros a otro recurso ordinario en nuestro Código Procesal Penal, que sería el recurso de reposición. ¿Sí? Y de una manera absolutamente extraordinaria, con diferente fundamento, no necesariamente para que un superior con mayor conocimiento revise esa decisión solo para ese caso, sino con un fundamento mucho más trascendental que ese, a manera de un recurso extraordinario, nosotros tenemos también regulado el recurso de casación. ¿Sí? Y a esto tienen que sumarle la queja. El recurso de queja. Aquí en apelación y aquí en casación también tienen que sumarle el recurso de queja. Así es la cosa. ¿Estamos? Y a todo esto, que es la forma de cuestionar decisiones jurisdiccionales, tienen que sumarle el moderno, novedoso mecanismo de la elevación de actuados. Novedoso por el nombre en realidad. Así va la cosa. Sí, ese es el escenario. Les acabo de pintar la cancha. Este es el proceso de primera instancia. El fiscal puede tomar decisiones, el juez de la investigación preparatoria puede tomar decisiones y, por supuesto, la sentencia de parte de las decisiones de los jueces penales. Todas estas decisiones, sobre la base de que errar es humano, puede conocerlas alguien de mayor jerarquía.
¿De qué depende? De los recursos específicos que tenemos regulado en nuestro Código Procesal Penal a partir del artículo 405, hasta donde recuerdo, que son las formalidades del recurso. Tenemos a la apelación, a la reposición como recursos ordinarios, a la casación como un recurso extraordinario, pero además tengan en consideración a la queja, tanto en la apelación y a la queja tanto en la casación. Ahorita ven por qué. Y además de esto, a la elevación de actuados como una forma de cuestionar las decisiones fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el esquema. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar ahora. Sobre esta base hay que trabajar ahora. Es muy sencillo, ¿eh? Fíjense. Aquí, vamos a arrancar con la elevación de actuados primero. Tú interpones una denuncia a nivel fiscal. Y por ejemplo dices, en Ejeput me han estafado porque no ha llegado el profesor, ¿sí? Y vas a fiscalía, planteas tu denuncia, crees que es un delito de estafa, a través del engaño te han mantenido en error y por lo tanto tú has realizado un desprendimiento patrimonial que obviamente te ha generado un perjuicio. Y tú consideras que ese es una estafa. Cuando el fiscal analiza el caso dice, pero espérate, esa no puede ser una estafa. En el peor de los supuestos, este tendría que ser un caso de incumplimiento contractual. Entonces agarra el fiscal y dice, archivado el caso, ni siquiera voy a investigar, se archiva. Entonces, ahí hay un primer momento donde el fiscal dice, no, se archiva. Otro momento puede ser que tú pones tu denuncia a nivel fiscal y el fiscal dice, vale la pena investigar, vamos a ver si de verdad eso no es una estafa. Arrancan con todas las diligencias preliminares aquí, avanzan, 60, 120 días como máximo en casos simples, 8 meses en casos complejos, 36 meses en casos de crimen organizado, avanzan todo ese periodo y acaban de descubrir que no, que simplemente ese día el profesor no vino, ¿sí? Entonces, ¿se trata de un caso de incumplimiento contractual? Sí, ya descubrió el fiscal que así es y que no se trata de la comisión de ningún delito. En ese momento, cuando ya ha terminado de realizar todas las diligencias preliminares, también toca tomar la decisión. Y ahí toca tomar la decisión de si archiva o no. Entonces, hay dos momentos importantes. De saque nada más cuando se interpone la denuncia, cuando se pretende aperturar las diligencias preliminares, y el otro momento es cuando ya aperturaron las diligencias preliminares acá. Entonces, en ambos momentos se puede generar un archivo, ¿correcto? Tanto en el primero, aquí, antes de realizar las preliminares, como en el segundo, ya habiéndose realizado las preliminares, es procedente el cuestionamiento de la defensa del denunciante o de la defensa del agraviado de esta decisión para que un superior, para que uno arriba, uno con más experiencia, revise si es que ese archivo está bien o mal dado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que revisar siempre cuando hablemos de recursos es quién está legitimado, quién tiene tarjeta de invitación para hacer eso, ¿no? Y cuando estás frente a un archivo, quien tiene legitimidad es el agraviado. Obviamente, pues yo soy denunciado, no me voy a quejar, ¿no? Todo está bien. Es el agraviado, es el que denuncia. Quien va y pone su denuncia y le archivan la denuncia, entonces él tiene derecho a quejarse. Y en ese momento, nuestro Código Procesal Penal regula un código, préstame, por favor. ¿Lo tenemos por acá? Avísame. Ya lo vi. Acá está. En ese momento, nuestro Código Procesal Penal regula la posibilidad de que esa decisión sea cuestionada, ¿correcto? Si ustedes están con su Código Procesal Penal a la mano, por favor, síganme por ahí.
Vayan primero al artículo 334 de su Código Procesal Penal y síganme con el inciso 1. Primero síganme con el inciso 1 del 334. Y el 334, inciso 1, en su parte final, dice bien claro que esa decisión de no formalizar, por ejemplo, en el segundo momento, tiene que ser notificada al denunciante, a quien fue y te tocó la puerta primero, al agraviado y al denunciado. Entonces, ahí nomás tú tienes un concepto de legitimidad. Ahora váyanse, por favor, al inciso 5 del 334. Y en el inciso 5 del 334 encontrarán la elevación de actuados, ¿sí? Y dice, el denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de 5 días eleve las actuaciones al fiscal superior. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ahí tenemos nosotros a la elevación de actuados. Plazo primero para resolver una elevación de actuados, 5 días, ¿no? Tú tienes 5 días para interponer esta elevación contra esta decisión de archivo en el primer momento o en el segundo momento. ¿Quién resuelve esta elevación? El fiscal superior, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar ya en términos generales de más o menos qué debe contener tu escrito, ¿ya? Pero primero las reglas básicas. 5 días, fiscal superior. Cuidado que esta elevación de actuados antiguamente era conocida como la queja de derecho. Así se llamaba, ¿no? Este es un concepto antiguo. ¿Vamos a interponer queja de derecho contra el archivo? No, es elevación de actuados porque estamos trabajando con las reglas del Código Procesal Penal del 2004. La queja de derecho está regulada en la Ley Orgánica del Ministerio Público y tiene muchas diferencias. Para empezar, la diferencia con el plazo. El plazo para interponer una queja de derecho contra esta decisión es de 3 días. En cambio, la elevación de actuados tiene 5 días. Jefferson, pero es la misma chola con otro nombre, efectivamente. Pero como vamos a trabajar con reglas procesales actuales, hay que utilizar la denominación adecuada, ¿correcto? Pero efectivamente, esta también la conoce el fiscal superior. ¿Estamos de acuerdo? Trámite, hasta ahí no deberíamos tener problema. Ahora, hasta aquí tenemos las decisiones en etapa de investigación. Con esto nomás, ¿no? No, si tiene que borrar, ustedes van. Ya, dale, tranquilo. Ahora, eso es como que la forma de cuestionar decisiones a nivel de investigación preparatoria cuando aquella decisión la toma el fiscal, ¿correcto? Digamos que ese es un plus. Debe respetar la misma estructura de la que vamos a conversar ahora, pero exclusivamente esta elevación de actuados cuando se trate de cuestionamientos a decisiones fiscales de archivo. Por ejemplo, el doctor Juner nos pregunta si hay alguna forma de llegar a la Fiscalía Suprema vía impugnación. ¿Cuál sería la única? En procesos especiales contra altos funcionarios, por ejemplo, quien resuelve la elevación de actuados es un fiscal supremo, ¿no? ¿Por qué? Porque quien dirige la investigación es un fiscal superior, entonces tiene que revisar siempre a alguien de mayor jerarquía. Pero en procesos comunes como los que acabamos de ver, ahí no. En ese tipo de casos, el caso no lo conocería un fiscal supremo porque obviamente están distribuidos los roles, ¿no? Ahora, vamos al otro escenario. Vamos al escenario de los recursos propiamente contra resoluciones judiciales. El doctor Edson levantó la mano, creo. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me permite una consulta, por favor? Claro que sí, doctor Edson, con todo gusto.
Doctor, en el hipotético caso de que Fiscalía considere, por ejemplo, destemporáneo, cuando yo he presentado al cuarto día mi recurso de elevación de actuados, Ah, el primer paso a dar, ¿qué sería? Declarar la nulidad de esa disposición, interponer un habeas corpus por vulneración a la pluralidad de instancia o una acción de amparo. Gracias. ya. Esa es una muy buena pregunta, doctor. Porque, fíjense, síganme acá. La lógica en las impugnaciones es esta. Normalmente, en recursos ordinarios es esta. A la pregunta del doctor Edson. Está el órgano decisor, pónganle ustedes fiscal, juez, ¿no? El órgano decisor de primera instancia. Él es el que emite la decisión que te está generando un agravio. Él ha incurrido en error. Y está el órgano superior, quien finalmente resuelve tu recurso, ¿sí? Esta es la lógica. El recurso tú lo tienes que interponer ante el órgano decisor. Es decir, ¿quién te notifica la sentencia? El juez penal, quien llevó a cabo el juicio. ¿Ante quién tienes que presentar tu apelación? Ante el juez penal que conoció el juicio, ante quien te ha notificado la sentencia. En el caso de la Fiscalía pasa exactamente igual. ¿Quién te notifica la disposición de archivo? El fiscal provincial. ¿Ante quién tienes que interponer la elevación de actuados? Ante el fiscal provincial. Esa es la pregunta del doctor Edson. En el ejemplo que nos pone el doctor, o el cuestionamiento es el siguiente. Yo interpongo mi elevación de actuados ante el órgano decisor en el plazo de 4 días. Y hemos dicho bien claro que el plazo es de 5. Entonces imaginemos que el fiscal, de quien nos comenta el doctor, es alguien que trabaja con la ley orgánica del Ministerio Público, todavía no ha revisado el código y piensa que el plazo es de 3 días, imaginemos. Y le niega la elevación del recurso. Como yo lo interpongo hasta él y él se encarga de elevarlo al superior, porque yo no puedo irme directo donde el superior, este órgano decisor rechaza y no lo manda, no lo eleva al superior. Ese es el cuestionamiento. Si fuese un recurso de apelación contra la decisión de un juez, yo tengo expedita la posibilidad de saltarme, presentar mi recurso ante el órgano decisor e irme directo al órgano superior. Eso es lo que se conoce como el recurso de queja. No es la queja de derecho, no vaya a haber confusión. Esta es la queja propiamente como un medio de impugnación. Es decir, yo presento mi apelación ante el juez penal me rechaza y me dice no procede, no se lo manda al órgano superior y yo me puedo ir a quejar directamente con el superior y decirle, he presentado una apelación que el de abajo no te quiere enviar, probablemente porque sabe que se ha equivocado. Entonces yo puedo acudir directamente, pero esta queja solamente está regulada en nuestro Código Procesal Penal en 2 supuestos. Cuando te niegan la apelación o cuando te niegan la casación. Tú interpones la apelación ante el juez de primera instancia y no la quiere elevar a la sala de apelaciones, puedes irte de frente con una queja a la sala de apelaciones. Ante la sala de apelaciones, tú interpones un recurso de casación, no te conceden el recurso de casación, puedes irte de frente a la Corte Suprema con una queja por la denegatoria de la casación. Esto no está regulado para el caso de la elevación de actuados. Por eso la inquietud del doctor. En el caso de la elevación, perdón. En el caso de la elevación de actuados, no tenemos posibilidad de irnos de frente en queja. Entonces, ¿qué es lo que debería corresponder? A la pregunta, el doctor ha puesto tres supuestos. Ha dicho una nulidad, ha dicho un habeas corpus o ha dicho un amparo. El habeas corpus y el amparo primero. El amparo debe ser descartado, doctor, porque el amparo
va a exigir necesariamente el agotamiento de las vías internas. Ese es un requisito. Y aquí hay posibilidad de discutir todavía, entonces no se lo van a permitir. El habeas corpus puede ser cuestionable, porque se entiende que las decisiones fiscales, como no tienen potestades jurisdiccionales, no afectan directamente la libertad personal. Y aquí está en discusión la decisión de continuación o no de una investigación. Y en concreto quien tendría que ser el afectado sería el investigado, que en realidad ahorita está beneficiado con el archivo. Entonces también tendría problemas de procedencia con el habeas corpus. La nulidad parece ser un buen escenario a partir de la regulación que nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 150 en adelante. ¿Por qué? Porque hay una lesión a un derecho fundamental que es el derecho a recurrir, ¿no? Sería derecho a recurrir, sería legalidad procesal penal, porque además se ha establecido un plazo en la ley y el fiscal no lo está respetando. Solo con una decisión en la que el fiscal diga infundada o improcedente la nulidad, correspondería en todo caso acudir al juez de la investigación preparatoria con una tutela de derechos para que el juez verifique o no la lesión del derecho alegado. Creo que esa tendría que ser la salida, doctor. E inclusive yo me atrevería a decirle, es un poco arriesgado, es mejor cumplir con este paso previo, pero yo me atrevería a decirle que cuando usted plantea su elevación y el fiscal lo rechaza, me parece que está expedita la vía para irse en tutela de derechos ante el juez de la investigación preparatoria. Porque ya el fiscal le dijo que no y eso no va a cambiar. Sin embargo, como ustedes saben, la tutela requiere siempre de la exigencia de comunicación previa, ¿no? Requerimiento previo al fiscal antes de acudir al juez de la investigación preparatoria. Entonces no vayan a pensar algunos que como tú interpusiste el recurso y él te lo negó, te faltaba todavía decirle que se ha equivocado para ir en tutela. Pero pareciera ser que este es el camino correcto, doctor Edson, perdóneme, no recuerdo su nombre. ¿Correcto? Ahora sí. Doctor, ayúdeme por favor con esto. Ya. Entonces, mire, este es un tema... Gracias, doctor. No, a usted. Miren, dicho esto, en el caso de la investigación, hay que ahora dirigirnos a los recursos que nosotros tenemos regulados propiamente contra decisiones jurisdiccionales, ¿no? Hemos visto la apelación, les he enumerado la apelación, les he enumerado la reposición, les he enumerado la casación como un recurso extraordinario y tanto en apelación como en queja les he señalado, como en apelación y en casación les he señalado la queja, ¿ya? Entonces, síganme aquí para ver más o menos la estructura, ¿ya? En general, o sea, en el caso, salvo la queja, salvo un poquito la reposición que tienen algunas variables, en general esta debe ser la estructura. Un recurso contiene una parte de admisibilidad, contiene una parte de procedencia y contiene una parte de fundabilidad. ¿Sí? Y si ustedes van a interponer una elevación de actuados a nivel fiscal, una apelación, una casación, lo que obligatoriamente tendrían que estructurar en su escrito es el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, procedencia y fundabilidad. Es más, así hacemos nosotros los escritos. Si en algo les puede ayudar, si en algo les puede servir, yo podría compartir sin ningún problema algún modelo de escrito de apelación, algún modelo de escrito de casación, como para tener una guía, si les parece adecuado. Porque fíjense, lo que todo recurso les va a exigir es esto, en admisibilidad. Primero, que no cualquiera puede hacerlo. O sea, no va a venir un hijo de vecino a impugnar, como pasa con la elevación de actuados, pues.
Tú tienes al denunciante, tienes el agraviado. Cuarto poder pues no puede apelar, ¿no? Por más que quiera, no puede impugnar la decisión del juez de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces tú necesitas estar legitimado para impugnar esa decisión. Eso es lo primero que hay que identificar. Y segundo, lo que también hay que identificar es que tú hayas interpuesto tu recurso en el plazo específico que regula la ley. Porque para todo recurso hay un plazo. Y por eso nuestro Código Procesal Penal regula plazos específicos para cada uno de los recursos. ¿Correcto? Ahora vamos a los plazos. Pero necesitas interponer tu recurso en el plazo. Hay muchos casos, esta ya escapa a la fundabilidad, pero una regla que nosotros tenemos es que presentado el recurso de apelación, presentado el recurso específico, sobre esa base trabajamos. No es que después en el camino puedas hacerte otro escrito con lo que te olvidaste. Ese día estaba muy apurado, entonces ahora sí voy a presentar los verdaderos argumentos. Eso no se puede, porque para eso hay un plazo específico, ¿no? Tú interpones tu recurso en el plazo y en ese plazo, y solo lo presentado en ese plazo es que puede ser objeto de análisis, ¿sí? Tú necesitas legitimidad, necesitas plazo. Además, tú necesitas precisar cuáles son las partes de la decisión que te están generando un agravio. Oye, este párrafo de aquí, en esta línea el juez se ha equivocado. O sea, en estos dos párrafos está el razonamiento equivocado. ¿Cómo el juez va a decir que, por ejemplo, solo con la declaración de la víctima sin necesidad de corroboración me pueden condenar? ¿Cómo el juez va a decir que la versión de un efectivo policial no tiene validez? ¿Cómo el juez va a sostener que esta prueba sigue siendo lícita? ¿Cómo el juez puede permitir que el fiscal traslade prueba de una investigación a otra cuando eso es absolutamente irregular sin permitirme el derecho a la defensa? Es decir, tú necesitas identificar las partes específicas de la decisión que vas a cuestionar. Esto aplica para todo. Y luego tendrías que sostener por qué consideras que justamente esa parte de la decisión constituyen errores. Porque sólo así tú vas a poder establecer que esa posición te genera un agravio. Esto es necesario, esto es fundamental. Entonces, tu escrito debería ser más o menos así. Hasta acá. Jefferson Gerardo Moreno Nieves, abogado defensor de José García en el proceso penal que se le sigue por delito de tocamientos indebidos, ¿no? Ante usted, con el debido respeto, me presento y digo 2 puntos. 1, objeto, que cumpliendo las formalidades del artículo 405 en el plazo establecido por el 411, ¿no? Interponemos recurso de apelación contra la resolución número tal, de fecha tal, que decide, que decide condenar a José García a 15 años de pena privativa de libertad e imponerle reparación civil de 15.000 soles. Ese es mi objeto, ¿sí? Ese sería mi objeto. 2, sostenemos cumplir con requisitos de admisibilidad. Normalmente esto se lo dejan al asistente para que lo revise, entonces hay que hacerlo muy ordenado. 2, sostenemos cumplir con requisitos de admisibilidad. Y si quieres puedes hacerlo todo en uno solo. Sostenemos cumplir con requisitos de admisibilidad y procedencia. Entonces estableces legitimidad para interponer. Suscribe Jefferson Moreno como abogado defensor. Me encuentro debidamente personado, pero para ratificar a la defensa suscribe también el defendido. Estamos legitimados para interponer el recurso. Somos los afectados, somos los condenados. El plazo, ese sería mi 2.1 acá, porque el 1 sería el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes? 2, admisibilidad. 2.1, legitimidad. 2.2, el plazo. 2.3, estas son las partes de la decisión que me afectan. Y 2.4, los errores que me han generado. Entonces desarrollo, estoy legitimado. Desarrollo el plazo, a mí me parece fundamental para no tener problemas
Porque a veces tú puedes decir, no, pero estoy en el plazo. Pero si no haces un desarrollo, no se lo explicas bonito, con manzanitas, te puede generar problemas y es mejor evitarlos. Nos comentaba ahora el doctor Edson, por ejemplo, lo que le puede haber pasado, ¿no? Entonces, explicas. A mí me han notificado, el día 15. El plazo de apelación contra autos es de 3 días. Entonces, 16, 17, 18, tengo hasta el día 18 para poder interponer mi recurso de apelación. Sin embargo, debe tener en consideración el señor juez que fui notificado vía casilla. Y como soy notificado vía casilla, debe sumarse el día adicional. O yo fui notificado el día 15, sin perjuicio de eso, debo recordar que el día 16 fue declarado feriado, San Pedro, San Pablo, por lo tanto es un día no contabilizable, así que mis 3 días vencen el día 19, estoy procediendo a presentar mi escrito al tercer día hábil permitido por la ley. Y chiquitito hago mi desarrollo. Y luego digo, no sé, a mí me parece fundamental eso, ¿eh? Ahora que yo se los pase, ustedes lo van a poder ver. Nosotros ponemos siempre así. Acá, en 2.3, las partes de la decisión que impugnamos. Decimos, la sentencia tiene la siguiente estructura. Y esto a mí me parece importante porque hay sentencias que lo único que han hecho, o hay resoluciones que lo único que han hecho es poner así. Esta es la parte de transcripción de lo que dijo el abogado. Esta es la parte de transcripción de lo que dijo la fiscalía. Las consideraciones de verdad del juez, que son 1 o 2 párrafos, y luego viene la decisión, no hay más. Entonces es importantísimo decirle, señor juez, voy a impugnar esta decisión, pero esta decisión tiene la siguiente estructura, y le hacemos un índice siempre. Y le decimos, solamente en el párrafo 47, fundamento quinto, es que usted va a encontrar los cuestionamientos a la sentencia. Específicamente cuestionamos los siguientes aspectos y enumeramos A, B, C. ¿Sí? Decimos A, B, C. Eso es importantísimo. Ya, pónganle D. Esta es la estructura de la sentencia. Solamente en el fundamento quinto está el razonamiento del caso, lo demás es copia. Y en el razonamiento, básicamente 4 ideas ha presentado el juez y enumeras las ideas. Y luego vendría el 2.4, o si quieres sin subtítulos, pero viene el 2.4. Estas ideas están equivocadas, están erradas. ¿Por qué? Tendrías que desarrollar 4 puntos más, A, B, C, D. Porque como el juez ha ensayado 4 ideas, tú tendrías que responder a las 4 ideas. Entonces, las partes de la decisión son 4, los errores y la explicación del por qué esas partes te generan un agravio también tienen que ser 4. A con A, B con B, C con C, D con D. Consideramos que esta decisión constituye un error y por lo tanto un agravio por las siguientes consideraciones. A, B, C, D. Listo. Y perdón, les falta el 2.5. ¿Qué es? Sobre la base del objeto, estando legitimados, habiendo interpuesto el recurso en el plazo, precisando las partes de la decisión que cuestionamos y explicando por qué estas constituyen un error, presentamos a la sala nuestro petitorio. Este es nuestro petitorio. ¿Qué quieres expresamente? Si tú no dices qué es lo que quieres expresamente, te van a votar, te van a rechazar, lo van a declarar improcedente tu recurso, porque no está claro, no sabemos qué es lo que buscas. Y tú tienes que ser muy claro. O solicitas la revocatoria de la decisión o solicitas la nulidad de la decisión. Esto es fundamental, ¿eh? Fundamental. O la revocatoria de la decisión o la nulidad de la decisión. No puedes, bajo ninguna circunstancia, sostener que en un mismo caso se presenta una revocatoria y al mismo tiempo una nulidad. Salvo, si ustedes tienen un Código Procesal Civil a la mano, es el artículo 87, si mal no recuerdo,
el que regula la acumulación de pretensiones en el Código Procesal Civil, no en el Código Procesal Penal. Y esta es una pretensión, ¿sí o no? Este es un petitorio específico en el que tú estás pidiendo o la revocatoria o la nulidad. Tiene que ser una de las dos. Pero sobre la base del artículo 87 del Código Procesal Civil, podrías plantear la revocatoria como una pretensión principal o la nulidad como una pretensión alternativa. ¿Qué quiere decir? Solo si es que la principal es rechazada, el juez puede optar por la pretensión alternativa. Pero hay que explicarlo, porque algunos magistrados que revisan el escrito dicen, no, acá dice revocatoria y al mismo tiempo dice nulidad, decláralo improcedente porque el petitorio no es claro. Entonces, como no lo tienes claro, eres rechazado. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer en este 2.5? Explicar. Señor juez, el artículo 87 del Código Procesal Civil regula la acumulación de pretensiones. En esta acumulación de pretensiones existen tipos de acumulación. Está la subordinada, está la alternativa y está la accesoria, ¿sí? En el caso de la accesoria es, si aceptas la primera, aceptas la segunda. En el caso de la alternativa es o uno u otro. Y en el caso de la subordinada es, si se rechaza la primera, se acepta la segunda. Eso lo van a encontrar en el Código Procesal Civil, ¿correcto? Entonces, así sí se puede plantear, pero hay que tener, por favor, un petitorio claro. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, después de haber visto admisibilidad, después de haber visto procedencia, recién entras al análisis de la fundabilidad. Y en la fundabilidad, ¿qué es lo que tendrías que desarrollar? Estos 4 errores que tú habías expresado son en los que habría incurrido el juez. Entonces aquí iría 3.1, tu error el A, 3.2, tu error el B, y así vas desarrollando por qué consideras que cada uno de esos errores existen, ¿sí? Lo que pasa, doctora Mariela, es que el Código Procesal Civil es la madre de todos los procesos. No es que el Código Procesal Civil solamente regula los procesos civiles. Los procesos penales están sujetos a las reglas de un proceso madre como el proceso civil, ¿sí? Lo que pasa es que el principio de especialidad, doctora, rige solamente cuando se trata de tipos penales, primero, ¿sí? Y nuestro Código Procesal Penal no regula en específico, no tiene una regulación de pretensiones. Entonces, como no tienes una regulación de pretensiones, lo que al contrario tienes que hacer es recurrir al proceso madre, ¿no? Que es el proceso civil. Entonces, y además, ¿por qué? Porque todo ciudadano merece la mejor de las defensas. Por ejemplo, les cuento un caso. Estuvimos ahora en Cusco la semana pasada, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Es un caso de lesiones graves en contexto de violencia familiar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que al chico lo habían condenado, ¿sí? Al chico lo habían condenado a 7 años, lesiones graves en contexto de violencia familiar. Y claro, la prueba era absurda en su contra. Era absurda. O sea, para mí era absurda la prueba. Pero es un problema de valoración de prueba. Entonces, nosotros planteamos un pedido de revocatoria. Y decíamos, señores de la sala, ustedes tienen que revocar. O sea, tienen la potestad de revocar. Y pueden absolverlo, no hay ningún problema. Pero había otro problema en la sentencia. Que al chico lo habían condenado por lesiones graves en contexto de violencia familiar, pero al mismo tiempo la sentencia decía que no existía violencia familiar. Lesiones sí, pero no violencia familiar. Entonces había un problema, porque el 121b de nuestro Código Procesal, de nuestro Código Penal, se remite siempre al 108 para sacar los contextos del feminicidio, ¿no? Entonces, como ese era un problema, subsidiariamente se planteó la pretensión de nulidad.
Y la sala tendrá la labor, ¿sí? Y la sala tendrá la labor de resolver, porque han citado todavía para lectura de sentencia el día 11, si es que ellos pueden o no revocar, o si es que sobre la ausencia de la explicación de un contexto como corresponde a los delitos, estos que se generaron como el marco de protección de la mujer y miembros del grupo familiar, el desarrollo de un contexto, y si no hay un contexto, pues lo que corresponde es la nulidad. Entonces, a partir de ahí, creo que todo ciudadano merece la mejor defensa posible. Y la mejor defensa posible implica no solamente buscar en algunos casos la revocatoria, sino, si fuera el supuesto, también buscar alternativa o subsidiariamente, para ser más específico, la pretensión de nulidad. ¿Correcto? Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Porque a veces si no se explica en un párrafo, en un buen subtítulo, alguien podría decir, no, tiene que ser uno solo y chao y improcedente. Entonces, felizmente tenemos ya jurisprudencia que respalda efectivamente la aplicación del artículo 87. ¿Sí? Ojo, del Código Procesal Civil, no del Código Procesal Penal. Ahora, hasta aquí, ustedes deberían haber cumplido con la admisibilidad y la procedencia. Consejo de amigo, desarróllalo por escrito, porque normalmente esto no lo hace el juez. Se lo deben dar al cesigrista, esto lo debe ver el asistente, ¿no? Y el asistente lo único que hace es comparar su código con lo que está en el escrito, si está o no está, y además tiene planchazos para eso. Entonces ven plazo, legitimidad, partes de la decisión. Mientras tú le pongas el subtítulo, quizá ni cuenta se dé. Entonces es importante, creo yo, desarrollar así, de manera ordenada, admisibilidad y procedencia para que no tengas ningún problema. En apelaciones sí, y en casaciones con mucho más trabajo, ¿no? Para ser mucho más específico y poder pasar el filtro. Poder pasar los filtros y llegar a audiencia en Corte Suprema. Ahora, y luego vendría recién fundabilidad, que es el desarrollo de los errores. ¿Sí? Ese es el esquema. Ese es el esquema general. Doctor, écheme una manito, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Doctor, una pregunta. Doctor, sí, claro. ¿Cuál es su nombre, doctor? Doctor, una pregunta. Iván Paredes Mamani, doctor. Doctor, perdóneme, no lo escuché. Iván Paredes Mamani, doctor. Sí, doctor, díganos. Sí, doctor, hablaba hace instantes sobre la jurisprudencia, doctor, sobre el tema de las detenciones. En este caso, no sé si nos podría brindar, porque justo, doctor, me interesó ese tema de cómo plantear las pretensiones, ya sea principal o alternativa, y por el tema justamente en las apelaciones mezclan incluso, ¿no? Piden una nulidad y a la vez también la revocatoria. Y frente a los vicios y errores también no lo establecen claramente. En todo caso, nos podría de repente facilitar la jurisprudencia que usted tiene señalada, doctor. Gracias. Pero con todo gusto, doctor, con todo gusto. Sí, claro que sí. No se preocupen, yo les voy a enviar ahora ese material. Ahora, ¿sabe qué es lo que sí está mal? Estaría mal lo siguiente, fíjense. Decir algo así. Solicitamos que se declare la nulidad de la sentencia y por lo tanto su revocatoria. Entonces eso está recontra mal, porque o es la nulidad o es la revocatoria. Estoy de acuerdo. Estaría mal decir así. Solicitamos se revoque la sentencia y por lo tanto se declare nula. Hay una confusión, parece no estar claro qué es lo que quieres. Entonces ahí también vas a tener problemas. Si tú le dices expresamente al juez, yo lo que quiero es la revocatoria. Esa es mi pretensión y la estoy planteando como pretensión principal. Sin embargo, no sobre los mismos fundamentos, ojo, ese podría ser otro error también. Tú no puedes decir lo siguiente: el juez ha valorado indebidamente la prueba, imagínense una sentencia condenatoria, y en tu escrito de apelación decir, ¿no? Así es, doctora Mariela. Entonces, tú no podrías decir, el juez ha valorado indebidamente la prueba, solicito la revocatoria, pero también la nulidad sobre los mismos fundamentos, porque también creo que ha valorado indebidamente.
espérate, es que ahí sí tienes un grave error. Porque lo que te sirve para revocar no puede ser lo mismo que te sirve para declarar una nulidad. En el caso de la revocatoria, tus fundamentos finalmente son de fondo. O sea, hay un error generado por el juez que toma la decisión en un inicio que te genera una afectación respecto del fondo. No ha valorado debidamente una prueba, ha aplicado indebidamente una máxima de la experiencia, etc. Pero es respecto del fondo del asunto. Entonces, eso te permite una revocatoria. Entonces, si eso te permite una revocatoria, al mismo tiempo eso no puede generarte una nulidad. Pues, ¿sí? O sea, ahí sí, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo en que hay un problema de procedencia. Te van a rechazar el escrito en cuanto a procedencia. Sin embargo, otra cosa es decir, hay un problema en la decisión respecto del fondo. Es posible que no estén de acuerdo conmigo respecto de esos errores que estoy planteando, pero subsidiariamente he verificado que pueden existir problemas también de nulidad. Y esos problemas de nulidad, doctores, si ustedes revisan su Código Procesal Penal, váyanse al artículo 150 y van a encontrar causales específicas de cuándo puede decretarse o no una nulidad procesal. Miren. Váyanse, acompáñenme por favor al artículo 150, ¿sí? ¿Qué dice? Miren, no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes a intervención, asistencia, representación del imputado, ausencia de su defensor, en los casos que es obligatoria su presencia. Obviamente, si no hay defensa no hay proceso, ¿no? Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas. Se me fue de vacaciones, me cambiaron 2 jueces en un mismo colegiado, esto no es posible, entonces eso genera una nulidad. Promoción de la acción penal, participación del Ministerio Público en actuaciones procesales que requieren su intervención obligatoria, no puede tomarme la declaración el asistente. Pues eso, el otro día se lo decía un fiscal, decía, doctor, pero ¿para qué programan declaraciones todo el día si no hay fiscales? Entonces le digo, un fiscal tiene que tomar la declaración. No, pero yo voy a estar por acá. Entonces se conectan, apagan su cámara, seguramente se van a otro lado y el asistente toma la declaración, eso puede generar una nulidad. Y la D, la 150D, es la que normalmente viene generando cualquier tipo de nulidad, que es la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos con la Constitución. Ese tipo de nulidad es el que puede generar la nulidad de una sentencia condenatoria, por ejemplo, la afectación de derechos fundamentales, que es diferente a la valoración o no de la prueba, al análisis o no de la prueba, ¿no? Entonces, por eso es que la motivación sí no podría ser la misma. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Doctor Edson. Sí, doctor, una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me notifican el día viernes a las 6 de la tarde o el sábado? ¿Desde cuándo tengo que contabilizar? Sí, doctor. Sí. Nuestro código sí tiene esa regulación. Gracias. Sí. Nuestro código sí tiene esa regulación específica. Su plazo empezaría a correr a partir del día hábil siguiente, doctor. Hay un problema con el tema de las horas, claro. Si lo notifican el sábado, su plazo empezaría a correr el lunes, ¿no? Usted tiene lunes, martes, miércoles, dependiendo del tipo de recurso que quiere interponer. Se trata de una apelación contra auto, se trata de una apelación de sentencia. Pero es al día siguiente hábil, doctor Edson, ¿sí? O sea, en este caso sería el miércoles, un ejemplo, el caso un caso de prisión preventiva, sería 2 días después, o sea, ¿de cuándo seguiría contabilizado, doctor, si lo notifican el sábado? Lo han notificado el sábado, entonces el miércoles, doctor. Usted tiene 3 días para apelar. Es una apelación de auto. Ahora, les quiero dar un dato adicional. Hace una semana, hablando de apelación de prisión preventiva, hace una semana la Corte Suprema ha conocido una casación, les voy a dar el número exacto ahorita, por si se me va y después no se los puedo pasar, que ahora ya la he terminado de leer. Una cosa es leer y otra cosa es analizar, y
ahora voy a sacar un podcast con el análisis de esa decisión, pero ¿qué es lo que dice la Corte Suprema en concreto? Acá está. Es la casación 580-2020 de Lima, que es de fecha 23 de junio del 2022. Les doy un dato, hablando de eso. Dice la Corte Suprema que hay un problema con las prisiones preventivas, que la decisión se emite normalmente de manera oral, que es lo que corresponde. La audiencia no puede suspenderse, no puede extenderse, ¿no? El juez tiene 48 horas para decidir respecto de si declara fundado o no el requerimiento de prisión. ¿Cuál es el problema? Que a veces el juez oraliza la decisión, nos notifica en ese mismo acto, nosotros, abogados defensores, interponemos recurso de apelación, imaginen, y la pregunta es a partir de cuándo empieza a correr mi plazo. Desde el día en el que el juez oralizó su decisión o desde el día en el que el juez te notifica con la decisión por escrito. O sea, ¿basta con lo que va contando en ese momento o necesitas el papel, ¿no? O por lo menos las ideas principales. Y la Corte Suprema está señalando que tú necesitas la resolución de escrita. Y solo a partir de ese momento empezaría a correr su plazo. Por eso es que, doctor, en el ejemplo que usted nos pone, o el día sábado se ha oralizado la decisión, o el día sábado le han notificado la decisión escrita, que son dos supuestos absolutamente diferentes. Si es que le notifican la decisión escrita a partir del último pronunciamiento de nuestra instancia máxima, usted tendría sus 3 días contados solo desde el momento de la notificación escrita. Sería lunes, martes, miércoles, ¿no? Me parece que el miércoles ha sido feriado, ¿no? Miércoles ha sido feriado, entonces sería jueves, ¿no? Lunes, martes, jueves, porque solamente debe contabilizar días hábiles. Y si lo notifican por Sinoe, súmele su día más. Aunque yo nunca he sumado el día adicional de Sinoe, les soy bien sincero. Siempre trato de evitarme ese problema y la contabilidad de los plazos, consejo de amigo, traten de llevarla siempre un día antes. O sea, si tienen 3 días, tienen 2 en realidad, ¿no? Si tienen 5, tienen 4 en realidad. Es mejor evitarse ese tipo de problemas porque lo peor que le podemos hacer a un ciudadano es que su caso no pueda ser revisado porque simplemente se nos fue el plazo. Es lo peor que nos podría pasar como abogado. Doctor Alex. Buenas noches, profesor. En principio quiero felicitarle por su didáctica exposición y por el esquema que usted nos ha planteado, que es interesante, pero quiero ir al aspecto del petitorio o de la pretensión. Claro que sí, doctor. Hemos escuchado en algunas exposiciones anteriores, creo que es un criterio que en todo caso es materia de cada profesor, en la que se ha sostenido, por ejemplo, si en la pretensión se solicita, por ejemplo, la nulidad de la sentencia, y en los fundamentos se habla de una pretensión revocatoria. Entonces, algunos profesores sostienen de que en todo caso lo que tenemos que ver es respecto a los fundamentos, a los agravios en sí, ¿no es cierto? Y no limitarnos al objeto de la pretensión. ¿Cuál es su criterio en este caso? Y en segundo lugar, definitivamente el derecho procesal civil, pues, por ejemplo, es más claro, ¿no? En derecho procesal civil, el 367, 368 dice claramente cuando se invoca un recurso impugnatorio debe indicar el error de hecho, de derecho y naturaleza de agravio. O sea, en forma incluso precisa lo señala, ¿no? Es más, conforme está establecido también el 87, 88 en materia de acumulación, ¿no? Respecto al primer aspecto, doctor, no sé cuál sería su criterio, si es que vamos a tener en cuenta el objeto, la pretensión, o vamos a tener en cuenta los fundamentos para poder conceder. Teniendo en cuenta, dice que en el proceso penal es mucho más en defensa del procesado, el imputado, a diferencia, lógico, que el proceso civil es mucho más rígido, no más claro. Si usted no me indica el error de hecho derecho, declaro improcedente su recurso imputatorio. Gracias, doctor, y le felicito. Gracias por la exposición. Muchas gracias a usted porque ese es un muy buen tema. Les voy a contar una historia y es personal, nos ha pasado un día.
y no sé si a ustedes quizá, pero en Cañete, y creo que lo puedo decir abiertamente porque es además un tema estrictamente académico, nosotros fuimos a una audiencia de apelación. Era una audiencia de apelación de prisión preventiva. Y cuando llegamos a la audiencia, éramos aproximadamente unos 20 abogados, para ser sincero. Era un caso de crimen organizado muy complejo, muy difícil, muy extenso. Era un megacaso, además era muy conocido, muy popular, había prensa, etc. Y éramos 20 abogados más o menos. Cuando inició la audiencia, el presidente de la sala dijo, vamos a revisar las apelaciones porque no todas han debido pasar los filtros de admisibilidad y procedencia, dijo el señor presidente. Y empezó a revisar una por una y dijo, apelación del recurrente número 1. Perdón. Dijo, a ver señor, aquí hay un problema porque sus fundamentos no coinciden con su petitorio. Usted está diciendo que no existen suficientes elementos de convicción en sus fundamentos y su petitorio es de nulidad. Entonces, no está claro, señor, la declaramos improcedente y lo votaron. O sea, lo votaron es un decir, ¿no? Pero el señor tuvo que retirarse, la declararon improcedente. Venía el segundo. Señor, usted ha puesto que pide revocatoria y pide nulidad. Entonces, no está claro, se va también. Y lo sacaron. Y yo estaba sudando frío porque yo era pues el número 10, no el número 12 creo, y decía... Entonces yo me puse a revisar el escrito, porque obviamente nosotros no lo habíamos hecho, habíamos llegado solo para la audiencia, por si este tendría algún problema, y tenía un problema. ¿Cuál era el problema? El mismo por el que habían votado a mis colegas anteriores, que el desarrollo era un desarrollo... en mi caso de nulidad, porque decía, por ejemplo, ¿no? Hay un grave defecto de motivación incongruente, el juez se ha escapado del tema de debate, hay un problema de motivación aparente en el caso del peligro procesal porque intenta dar razones, pero en realidad no responde al argumento, no ha fundamentado la decisión. Pero pedía la revocatoria. Entonces, teníamos un grave problema en ese momento. Y éramos el 10, ya estábamos en el 7, 8 y se acercaban a nosotros. Y de los anteriores, de los 10 anteriores, habrán votado a 5, a 6. Nos hemos quedado en la sala, de 20 abogados, habremos quedado 5, 7 máximo. Entonces, ¿qué pasó? Entramos en una discusión respecto de si el error en la redacción, porque puede tratarse de un error en la redacción, debe o no afectar el derecho a la defensa y además la garantía de impugnación que tiene ese ciudadano que estaba sentado detrás y que además estaba preso. Tuvimos que hacer todo un cargamontón, fue una pelea intensa, recuerdo en aquel momento, le estoy hablando de hace 3 años, 4 años debe haber sido esto. Y finalmente la sala, claro, después de haber ya votado a los demás, terminó haciendo un test de ponderación y dijo, efectivamente, solo en algunos casos parece ser que es un problema de redacción, pero se puede entender de los fundamentos que efectivamente la pretensión buscada era la de revocatoria o en unos casos era la de nulidad. Entonces, si me pregunta a mí, doctor, más allá del trauma que tengo de ese día, porque además nos quedamos hasta las 2 de la mañana, creo salimos muy tarde de la corte, que además es una muy bonita corte, creo que lo que hizo la sala fue correcto. Hizo un test de ponderación y dijo, no podemos tampoco afectar el derecho de defensa de estos ciudadanos por un error del abogado, ¿no? Y al parecer en la estructura del escrito están desarrollados los fundamentos de revocatoria. Y cuestiones de formalidad no pueden evitar pronunciamientos de fondo, dijo la sala, sobre todo cuando se trata de la lesión de derechos fundamentales, tan importantes como la libertad personal. El hombre está en prisión preventiva. Entonces, yo creo que ese debe ser el razonamiento correcto, doctor. Eso es uno. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al segundo tema, la teoría de la impugnación
¿sí? En general, independientemente de si estás en el proceso penal, laboral, civil, etc., la teoría de la impugnación establece que un juez puede incurrir en dos tipos de errores, incluyendo el fiscal, en lo que hemos visto de elevación de actuados. Pero se puede incurrir en dos tipos de errores. Hay un error que es simplemente de hecho. Hay una situación que se ha dado o no se ha dado. O sea, hay un testigo que fue a decir que vio, pero la sentencia dice que no vio. Entonces, hay un problema respecto de los hechos. Porque finalmente ese es el aspecto principal del debate. Y es por eso que nosotros tenemos una consideración y un reconocimiento de los errores de hecho. O sea, hay un problema en el análisis de los hechos, no hay mayor secreto. Sin embargo, es probable que también existan algunos errores de parte del señor juez, no solamente de esos hechos, no solamente de lo que dijo o no dijo el testigo, no solamente de si aplica o no una máxima de la experiencia, si la regla de la lógica es la adecuada o no para ese hecho, sino además puede existir un error respecto de la aplicación del derecho. Estás aplicando, se las pongo muy sencillo, tú no puedes condenar a nadie por delito de lavado de activos y al mismo tiempo crimen organizado, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque el crimen organizado es un tipo penal residual, lo ha dicho la Sala Penal Nacional y lo ha dicho la Corte Suprema en el último acuerdo plenario que sacaron, es el 8 creo, 2021. Entonces, solo cuando tienes una regulación de crimen organizado que no considere al crimen como un agravante, entonces puedes condenar por el tipo penal, por ejemplo, robo y crimen organizado. Pero si encuentras un tipo penal que en sus agravantes tiene al crimen organizado, entonces no puedes condenar por lavado y crimen organizado, porque el crimen organizado es un tipo penal residual. Entonces, señor juez, hay un problema. Hay un problema, no en la aplicación del hecho, o sea, no en la valoración, no en el análisis del hecho, sino hay un problema en el análisis y aplicación del derecho. Entonces te genera otro tipo de error, que es el error de derecho, sin ningún problema. Y como bien dice el doctor Alex, eso está perfectamente explicado en el Código Procesal Civil. Nuestro Código Procesal Penal no tiene esa regulación. Sin embargo, como ya adelanté ahora respecto de las pretensiones, es de aplicación supletoria siempre ante cualquier problema, el Código Procesal Civil. Ese es el proceso madre, de ahí hemos nacido todos, ¿sí? Quien no conoce del Código Procesal Civil no puede conocer del Código Procesal Penal, eso es imposible. Ahora, no tenemos nosotros como exigencia propia del Código Procesal Penal desarrollar, este es mi error de hecho, este es mi error de derecho. Pero en el esquema que yo les he presentado, sin necesidad de confusiones, se podrían establecer los errores en el A, B, C, que había puesto A, B, C, D, ¿no? Estos son los puntos del juez, este es el razonamiento del juez, A, B, C, D. Y yo desarrollo por qué constituyen errores. Son los agravios que me ha generado. Entonces desarrollo 4 también, A, B, C, D. Pueden ser que de esos 4, 2 sean de hecho y 2 sean de derecho. Entonces, ¿podría hacerle subtítulos específicos? Sí. Si no los hago, ¿generaré un problema de procedencia? No. Verán ustedes en el escrito que pienso mandarles, que es uno de los últimos escritos, ojalá, creo que puede tener un buen resultado y creo que puede servir por ahí en algo, aunque sea, si no es de buen ejemplo, aunque sea de mal ejemplo, que les quiero hacer llegar. Notarán que no hacemos una diferencia entre errores de hecho y errores de derecho, simplemente establecemos estos son los errores específicos. Se entiende y el juez que conoce y aplica el derecho, cuáles pueden ser errores de hecho específico y cuáles pueden ser errores de derecho específico. No necesitas específicamente la precisión de este es de hecho y este es de derecho, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Ok. Ya, ok, miren, para ir cerrando, fíjense acá. Entonces, estamos viendo la estructura. Ese es el esquema que creo hay que respetar para tener orden. Es más, notarán, y ahora que lo vean, notarán ustedes que nosotros tratamos de hacer un cuadrito que encabeza
donde establecemos, ¿no? Admisibilidad, procedencia, fundabilidad. Me parece importante porque como estas son cuestiones de trámites, son cuestiones de formas que, como digo, no las hace necesariamente el juez, sino que las debe hacer alguien de por ahí del despacho que ayuda. Entonces hay que ser muy ordenados, hay que ser muy específicos para evitar cualquier problema, ¿ya? Ok, hasta ahí deberíamos estar claros en la estructura en general. En el caso de la apelación, quiero que se fijen acá, esto lo adelanté un poquito, pero en el caso de la apelación, el recurso es interpuesto ante el órgano decisor, ante quien emite la decisión. Es este órgano decisor el que se encarga de la revisión de la admisibilidad y de la procedencia. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Este órgano decisor es el que se encarga de la admisibilidad y de la procedencia. Y solo si cumplieras con la admisibilidad y la procedencia, él se encarga de elevar el recurso al órgano supervisor, ¿no? Al que va a tomar la decisión respecto de tu recurso. Esto es así, ¿correcto? En la apelación. En la casación, miren acá, lo voy a poner con negro para que se diferencie. En la casación, tú interpones tu recurso ante el órgano decisor, que ya no sería el juez penal, que ya no sería el juez de investigación preparatoria, sino que sería la sala, ¿cierto? Porque es la sala la que ya resolvió tu apelación y ahora va a conocer tu recurso de casación. Ante la sala de apelaciones interpones tu recurso de casación, la sala de apelaciones solamente puede revisar admisibilidad, ojo, solo admisibilidad, eleva el recurso al órgano supervisor, que en este caso sería la Corte Suprema, y la Corte Suprema, de los 5 miembros de la sala, designa al miembro que revisará la procedencia. Ojo, cambia la cosa, ¿no? Espero que no se me pierdan para que esto quede claro. En el recurso de apelación, mejor lo vamos a hacer separado, ¿ya? Para que no existan confusiones. Primero la apelación. Hemos hecho admisibilidad, procedencia, fundabilidad, ¿cierto? Creo que debe ser la estructura correcta. Tú interpones tu recurso de apelación, imagínense, contra una sentencia. Vamos a trabajar sobre la base de una sentencia. Tú interpones tu recurso de apelación contra la sentencia. ¿Quién emite la sentencia? El juez penal. Este juez penal que recibe tu escrito revisa admisibilidad y revisa procedencia. Una vez que ha revisado admisibilidad y procedencia, eleva tu escrito, si considera que has cumplido con estos requisitos, al órgano supervisor, que en el caso de la apelación de sentencia sería la sala superior. ¿No? Así sería. Esta sala superior tiene la potestad, ojo, esta es una potestad interesante, novedosa, regulada en el Código Procesal Penal de 2004, de volver a revisar, no la admisibilidad quizá, pero sí la procedencia. La sala puede volver a revisarla, hace un doble, es un doble nivel de calificación. Lo revisa el juez penal, admisibilidad y procedencia, y también lo puede revisar la sala cuando recibe, si es que el juez penal revisó bien la procedencia o no. Y si considera que se revisó bien la procedencia, recién pasa la fundabilidad y llama audiencia. No sé si ustedes han o tienen por ahí casitos en el Callao, por ejemplo. Hay una sala en específico, no quiero dar número específico porque no sé si es una u otra, pero solo es una de las salas del Callao, que en todos los casos vuelve a revisar la procedencia, en todos.
y no sé si soy mal hablado, pero debe ser en todos los nuestros. En el 90% de casos declara improcedentes las apelaciones. Y es por eso que debe ser la sala con más habeas corpus ganados de una corte, porque los litigantes han tenido que recurrir a la Corte de Junín y la Corte de Junín viene declarando nulas todos los autos de calificaciones de esa sala. Voy juntando como 5 o 7 ya. Pero ahí hay bueno, más allá de ese problema, lo único que quiero demostrar es que la sala también puede hacer un análisis de procedencia, ¿sí? Y en ese análisis de procedencia puede declarar nula la concesión que hizo el juez penal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es respecto de la apelación. Ahora, si ustedes quieren hacer el mismo análisis con la casación, pasa así. Tú vas a un juicio, vamos con sentencia. Y la sentencia la emite el juez penal, ¿cierto? Contra la decisión del juez penal hemos dicho que procede recurso de apelación. El órgano supervisor es la sala superior, resuelve tu apelación. Contra la decisión que emite la sala superior procede recurso de casación, ¿cierto? ¿Y quién procede recurso de casación? ¿Y quién resolvería el recurso de casación? La Corte Suprema, que es quien hace de órgano revisor, en este caso. ¿Qué es lo que les quiero explicar? Y es por eso mi demora. Permíteme un chinquito más, un espacio. Yo mismo. Okay. ¿Qué es lo que les quiero explicar acá? Miren. Acá. Que la sala superior, que ahora se convierte en órgano decisor, porque esta es la sala que ha resuelto y con la decisión con la que tú no estás de acuerdo, revisa admisibilidad, a diferencia de lo que pasaba con la apelación, que el órgano decisor revisaba admisibilidad y procedencia. La sala superior revisa la admisibilidad, plazo, legitimidad, y él debe elevar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, de sus 5 miembros, designa uno de ellos, normalmente es el más joven, para que revise la procedencia. Y este miembro, este 5º miembro, al revisar la procedencia y confirmar que el recurso es procedente, recién pasa el caso a la sala en pleno. Y se analiza recién en ese momento la fundabilidad con una sentencia. Eso es algo que también tienen que tener en consideración. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener en consideración? Porque una cosa será, si esto es así, una cosa será trabajar un escrito de apelación y otra cosa será trabajar un escrito de casación por la diferencia en el análisis que hay que hacer, ¿no? Por la diferencia en que la sala revisa admisibilidad, el juez revisa procedencia y luego recién el pleno revisa fundabilidad, ¿no? Eso es algo que hay que tener bien claro, ¿ya? Ahorita entramos a lo de la casación. Un dato adicional, y ya lo había adelantado un poquito ahora, era que si vamos con la apelación. Si al revisar admisibilidad y procedencia, el juez penal considera que no debe ser admitido, no es procedente, entonces ante esa decisión tú puedes acudir directamente en salto a la sala superior y quejarte con ellos. Interponer un recurso de queja por haberte denegado el recurso de apelación de manera indebida, porque tú consideras que has cumplido requisitos de admisibilidad y procedencia. Si tienes o no tienes la razón respecto del fondo, eso es otra cosa, porque esa es fundabilidad. Entonces tú te saltas el paso y le dices, sala, hay un problema con el juez que no te quiere elevar mi recurso. La queja tiene requisitos más específicos. El Código Procesal te señala qué es exactamente lo que debes anexar y si no lo anexas te rechazan el recurso de queja. Hay que ser mucho más respetuosos de las formas aquí en el escrito de queja.
y la sala, reconociendo tu queja, no es que se pronuncie sobre el fondo, sino que como solamente tenías un problema de admisibilidad y procedencia, revisa si cumples o no admisibilidad y procedencia, y si es que sí, y el juez penal se equivocó, ordena al juez penal que le mande el caso. Es decir, oye, se ha cumplido admisibilidad y procedencia, déjame revisar la fundabilidad luego, ¿no? Igualito sucede con la casación. Tú interpones casación ante la sala superior, ¿cierto? La sala superior revisa admisibilidad, imaginemos, y dice no. Es más, hay muchos casos, y por eso que mi explicación. Hay muchos casos donde sala superior no solamente revisa admisibilidad, sino también se pone a revisar procedencia. Y por ejemplo dice, el tema que está planteando la defensa no es un tema para desarrollo de doctrina por jurisprudencial, por lo tanto improcedente. Eso no lo tiene que ver la sala, eso lo tiene que ver la Corte Suprema a través del juez designado para procedencia. Entonces yo considero que están calificando indebidamente, así que me salto directamente a la Corte Suprema y me quejo con ellos. Y les digo, hay un problema, he interpuesto casación y no se los quieren mandar. Ellos solo revisarían admisibilidad, pero también están revisando procedencia, para que ya no les lleguen muchos casos que ellos no quieren conocer, sobre todo cuando se trata de pedidos de desarrollo de doctrina jurisprudencial. Entonces, en esta queja por denegatoria del recurso de casación, porque me han denegado en sala el recurso de casación, le digo a la Corte Suprema que ordene a la sala que le mande mi recurso. Oye, mándamelo porque sí cumple con admisibilidad y procedencia y ya yo veré la fundabilidad, si le doy o no le doy la razón. ¿Correcto? Ese es el esquema. Ese es el esquema. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un tema así? ¿Por qué una clase así? Y eso me parecía interesante del esquema que me dieron ahora aquí en Ejeput, porque uno conoce la teoría. Los plazos están en el código, eso no es problema. ¿Cuál es el problema? En el desarrollo específico que hay que hacer, en lo estratégico que hay que hacer para poder interponer en algunos casos, si corresponde, no corresponde, quizá cómo plantearlo, que eso es algo en lo que quizá podemos profundizar un poco. Doctor Edinson. Sí, doctor. Solo una chiquitita, doctor. En ese trámite del paso de la concesión de la apelación de la primera instancia a la sala usted dice revisa. Hay un plazo, si el juez de oficio lo hace o las partes tienen que solicitar ese control de admisibilidad ya en la sala, doctor. Ah, no, eso lo hace en el caso de la apelación y en el caso de la casación, eso lo hace propiamente el juez penal o el colegiado o la propia sala, doctor. No es que haya que solicitárselo. Es más, ellos al recibir el recurso, obligatoriamente tienen que hacer su filtro de calificación, doctor. Obligatoriamente. Lo que no estoy seguro es si tenemos un plazo regulado para eso. O sea, para que ellos hagan su control de admisibilidad. Me parece doctor, que sí. Pero, doctor, pero eso lo tiene que hacer... ese punto? ¿Doctor? Doctor, ¿me permite intervenir en ese punto, por favor? Por supuesto, doctor, por supuesto. Bien, tanto en la apelación de sentencia como en la apelación de autos, hay un primer plazo. En la sentencia, por ejemplo, hay un primer plazo de 5 días. Ojo, doctor, se refiere el doctor Edinson a la calificación, ¿ah? Sí, por eso. En segunda instancia, cuando la apelación llega a segunda instancia, lo primero que se hace es notificar a las partes con la apelación, para que se pronuncie respecto a la formalidad. La segunda notificación ya es respecto a prueba nueva. Entonces, en esa primera fase de los 5 días, es la oportunidad donde las partes expresan si van a plantear un control de admisibilidad. Quizás a eso se refiere el colega. Me parece, sí, eso es clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias por el aporte. No, me parece que el doctor Edinson se refiere a
Antes que llegue a sala, el juzgado califica, ¿cierto? Analiza admisibilidad y procedencia en la apelación. Para hacer ese análisis, ¿tiene un plazo específico o se demora la vida? Pues en 2 meses no saca el concesorio de la apelación, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Entonces, no recuerdo si nosotros tenemos un plazo específico para eso. Me parece que sí tenemos un plazo, ¿ya? Pero luego de eso, recién vendría, ya, califiqué, yo soy juez, emití una decisión, lo he condenado, supuestamente lo he condenado mal, están apelando. Ya lo mandé para la sala. Ahí viene el trámite que nos acaba de comentar el doctor, ¿no? La sala corre traslado, si es que existe o no un control, ese doble control de admisión de la que estábamos conversando. Luego vendrá, pues en el caso de sentencias, la prueba nueva y ya luego vendrá la cita de la audiencia. Eso es totalmente correcto, doctor. Doctor Alex. Sí, doctor, gracias. Nuevamente interesante su apreciación y creo que es bueno para todos nosotros que estamos en este curso. Bien, profesor, respecto al tema del plazo, ¿hasta cuánto tiempo tiene para que pueda resolver el juez respecto a la admisibilidad y procedencia? Yo pienso que es un término que el Código Procesal Civil también habla, que los autos deben resolverse no más de 5 días, ¿me entienden? ¿No? Desde la presentación, pero lamentablemente por la carga procesal lo hace pues 2 meses, 3 meses, como dice usted. Pero ahí no va la pregunta va a lo siguiente. Usted nos ha señalado que la Sala Superior, profesor, solamente hace control de admisibilidad y no de procedencia. Pero el 429 habla de causales de Código Procesal Penal, de causales de procedencia, y lamentablemente, si nosotros no hacemos un filtro en todo caso, de posibilidad de la procedencia, pues cualquier situación y se aglomera y produce sobrecarga procesal como los procesos civiles. Por ejemplo, los procesos civiles ya no hay ni siquiera control de la admisibilidad ni posibilidad. Se remite y lamentablemente se aglutina todos los procesos y en el fondo, pues, hay mucha sobrecarga en materia procesal en la Corte Suprema, ¿no? No sé cuál sería su apreciación, profesor. Gracias, le agradezco mucho. Doctor, yo le agradezco a usted. Mire, lo más bonito de dedicarse a esto es que yo llevo un tiempo en esto, primero del litigio y ahora en lo de las clases, desde hace mucho antes, inclusive de ser abogado, y lo bonito de esto siempre ha sido que uno comparte ideas y dice, y alguien le dice, no, a mí me parece que así no es. Y eso es lo bonito, doctor Alex, de aprender aquí, de aprender juntos. Pero, por ejemplo, en ese punto, sí creo que tenemos una discrepancia, porque fíjese, en el caso de la casación, no podemos permitir, creo yo, que sea la sala quien revise también procedencia, porque la casación tiene supuestos específicos de procedencia. Y me voy a referir a uno en específico, que es la causal de casación extraordinaria por desarrollo de doctrina jurisprudencial. Y fíjese el problema que se puede generar. Tengo una casación en la que a un médico legista lo han condenado por cohecho como perito. Y mi discusión, la que quiero llevar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema resuelva, es si es que el médico legista es o no perito. Puede ser o no perito. Puede ser considerado o no perito, ¿sí? Esa es mi discusión. Porque yo creo que para ser perito necesitas cumplir requisitos específicos que en este caso el médico legista no cumple. Entonces, él ha sido condenado indebidamente en calidad de perito cuando no lo es. Ese es mi punto de discusión. Si es que la Corte Suprema resuelve ese aspecto, no solamente va a resolver mi caso, va a resolver doctrina jurisprudencial a nivel nacional. Y eso es lo interesante y eso es lo que busca la casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Si la sala de apelaciones, cuando yo interpongo mi recurso, revisa la admisibilidad y dice, está en el plazo,
es legítimo. Se mete a la procedencia y dice, ¿qué causal estás planteando? Estoy planteando doctrina de desarrollo jurisprudencial. Desarrollo de doctrina jurisprudencial. Y la sala me dice, no, yo creo que no, ese no es un tema para desarrollo de doctrina. Entonces yo considero que ese tema no va y me la declara improcedente. Entonces la sala está haciendo las veces de Corte Suprema. Y ese es el problema. En ese supuesto específicamente, doctor Alex, en el supuesto de desarrollo de doctrina jurisprudencial, porque se le está negando a mí, obviamente, y a la Corte Suprema también, la posibilidad de decidir si es que es o no un tema que debe ser desarrollado para todos en el país. Eso no lo tiene por qué decidir la Sala de Apelaciones, eso lo tiene que decidir la Corte Suprema. Sé que genera carga, sin duda alguna, y es responsabilidad de nosotros como defensores, como litigantes, no generar pues escritos de casación que no tienen ni sentido, ¿no? No puedes desarrollar doctrina jurisprudencial pues de la prueba indiciaria, por el amor de Dios, ¿no? Eso ya no lo necesitamos. Entonces ya depende de nosotros y nuestro aporte al sistema. Pero en principio no creo que la carga de autor deba limitar la posibilidad de que la Corte Suprema estudie los temas y diga este tema sí, este tema no, este tema sí, este tema no, porque nuestro código le ha entregado la sabiduría y la decisión a ellos de qué es lo que conocen y qué es lo que no conocen como desarrollo de doctrina jurisprudencial, ¿no? Doctor Billy. Sí, doctor, muy buenas noches. Gracias por darme el pase. Sí, doctor, le doctor, escuchamos. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Ha llegado un caso donde al revisar el expediente, ¿qué pasa? Esta persona le habían sentenciado a 30 años de cárcel. Su abogado, en lugar de presentar una apelación como correspondía, porque ya está en el nuevo modelo procesal penal, planteó un recurso de casación y lo presentó al 6º día. Recibe el colegiado el recurso, ellos mismos lo subsanan, dice esto no es casación, pues esto es apelación, y lo admite y lo eleva a la sala, pasa el filtro y dice no, pero lo presentó al 6º día y es apelación, no, procedente. La sala. Y bueno, ya sí, la sala ya lo declaró improcedente por la fecha, ¿no? De presentación, claro. Dijo, no, al 6º día no corresponde y ya no le dejaron sin recurso, ¿no? El abogado en su momento no presentó la queja también para posiblemente poder hacer una ponderación, ¿no? Entre la pena y la forma. Lo cierto es que eso quedó firme. Ahora, ¿qué alternativas nosotros podríamos plantearle ahí a ese caso, ¿no? Porque ha llegado y bueno, tendríamos que darle alguna alternativa de solución, o ya no hay recursos que valgan, doctor. Tengo un caso, doctor, y lo digo con el dolor de mi corazón, ¿ya? Pero es casi igualito, casi igualito. Es más, tengo un video, doctor, y ese es el problema. Llegamos al Tribunal Constitucional con un caso como el que usted nos acaba de contar. Tengo el video, se lo voy a compartir, está colgado ahí en internet, usted lo va a poder ver. ¿Qué pasó? Una situación similar, solo que esta vez el abogado no se apareció a la audiencia de apelación y la sala declaró improcedente el recurso. Entonces, ¿cuál creo que es el camino? Coincidimos todos, a ver, no sé, coincidimos todos en que hay un problema de defensa, ¿sí o no? O sea, ¿alguien discutiría que el abogado no tenía en aquel momento los conocimientos, no se capacitaba en EJEPUT, ¿no? Y no tenía los conocimientos necesarios para asumir defensa en ese caso? ¿Alguien nos puede discutir eso? Yo creo que no, ¿no? O sea, parece absolutamente claro que es así. Y lo digo con mucho dolor y con mucha pena, porque se trata de un colega, o sea, todos somos parte finalmente del mismo escenario. Pero yo creo que nadie va a discutirnos que hay una lesión al derecho a la defensa aquí en la clase. Claro. Pero ¿quién nos discute? ¿Quién sí nos discute? En una audiencia, cualquier juez nos puede decir, ¿y tú quién eres
para decir que alguien es buen o mal abogado. O sea, ¿por qué? Tú estás diciendo que el abogado anterior no tenía los conocimientos necesarios y por lo tanto lesionó el derecho a la defensa de tu nuevo defendido, ¿sí? Así es. ¿Y tú quién eres para decir que el otro colega no ejerce bien su trabajo? Primer problema, tú no puedes ser la voz, el que determine quién es bueno y quién es malo. Tú no puedes ser, o sea. Segundo problema, si aceptamos algo como eso, y esa se lo he escuchado yo directamente a un magistrado, si aceptamos que el nuevo abogado venga y diga, no, el anterior lo hizo mal, entonces probablemente la gran mayoría de casos tengan que declararse nulos también. Y eso obviamente no puede pasar porque se nos vendría un colapso del sistema judicial. Entonces, hemos ensayado una solución, doctor, todavía está en camino. Esa audiencia del Tribunal Constitucional nos cerró un poquito las puertas, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Yo no lo voy a decir, primero. Lo va a decir el órgano encargado del análisis de la abogacía, que son los colegios de abogados. Es decir, si yo cumplo o no mi labor de manera ética, no lo va a decir mi mamá, no lo van a decir mis alumnos, no. Lo va a decir el colegio de abogados al que yo pertenezco, porque ellos son los legitimados para imponer sanciones respecto de la ética en el ejercicio de la abogacía, ¿cierto? Es más, hay comisiones de ética en cada colegio de abogados. Entonces, lo que hemos ensayado es lo siguiente. Se interpone la queja ante el colegio de abogados correspondiente, no por un daño al colega ni nada por el estilo, porque además normalmente estos casos, yo le apuesto, doctor, debe haber pasado ya el tiempo para la queja. Me parece que son 1 año, 2 años a nivel administrativo. Es como un plazo de prescripción por el que ya no te pueden sancionar administrativamente las comisiones. Entonces, solamente interponemos la queja para obtener un pronunciamiento del colegio de abogados que establezca que efectivamente hubo un problema de ejercicio de la abogacía. Y si tú tienes una decisión del colegio de abogados que dice que el colega no ejerció debidamente la profesión, entonces ya no eres tú, tienes un respaldo y por lo tanto podría corresponder, por ejemplo, o un habeas corpus conexo contra resolución judicial, e inclusive me he atrevido a aconsejar hace una semana, en un caso conocido de un deportista, un exfutbolista profesional, un pedido de nulidad directo, ¿no? Porque la nulidad se ha generado en el proceso, no la han verificado los magistrados, tenemos ahora la decisión del Colegio de Abogados que establece que no hay un ejercicio profesional debido, debe ser declarado nula, primer camino. Y el segundo camino sería, si es que eso no resultase, la interposición de un recurso de una garantía de habeas corpus conexo contra resolución judicial que está denegando mi pedido de nulidad por lesión al derecho a la defensa, ¿no? Porque a raíz de la lesión del derecho a la defensa es que se ha afectado la libertad personal. Entonces lo que corresponde es un habeas corpus conexo. Ese puede ser el camino, doctor. No le digo que sea la solución, pero es un camino que estamos ensayando en situaciones como la que usted nos ha puesto, ¿no? Porque, como dije al inicio, el justiciable no tiene por qué pagar los platos rotos del indebido ejercicio de la profesión de alguien más, ¿no? De alguien más que por algún error, no sé, por algún tema de capacitación no lo pudo hacer en su momento. Ese es el tema, doctor. Doctor Jesús, perdón, doctor Edson. Doctor, por ejemplo, ¿y qué pasaría con esa situación que nos está explicando como abogado defensor, ¿no? Si vemos que un caso ya está perdido, ¿no? Ingresamos a un joven abogado con poca experiencia para que de una u otra manera cometa un tipo de omisión. Yo sé que lo voy a ganar con el colegio de abogados, porque me va a dar la razón. Yo escuché a un doctor con mucha experiencia y dijo que la máxima de experiencia puede darse de que un colega que recién ha egresado tiene poca experiencia. 5 meses de colegiado, ¿no? O sea, puede tener muchos conocimientos, pero la experiencia es menos. Y producto de esa poca experiencia ha producido ciertas omisiones.
El Colegio de Abogados, desde luego, va a emitir una resolución administrativa a favor. Y con eso me voy en habeas corpus. ¿Eso sería una estrategia, doctor? Para emplearle en esos casos. Ese es el problema, ese es el riesgo. Por eso es que yo no le digo que lo que les acabo de comentar sea la solución. Sin duda alguna, no puede no necesariamente serla. Podrían generarse problemas en el sistema de administración, pero me parece que ya cada juez va a tener que valorar, el juez que resuelva su habeas corpus tendrá que valorar si es que esta fue una situación pues dolosa, se pudo prever, hay una grave afectación, hay trascendencia, no hay trascendencia en esa afectación de defensa o no. Va a tener que resolverse caso por caso. Pero lo que tampoco se puede negar es que casos como los que contó su colega se presentan. Y hay personas que vienen y sufren de esa manera el indebido ejercicio de la profesión y alguna solución la tenemos que buscar. Hemos ensayado esa solución, doctor. No le digo que sea, pero la hemos ensayado. Hay que analizarlo caso por caso, creo. Doctor Jesús. Doctor Jesús. Aló, doctor. Buenas noches. Sí, doctor. Lo escuchamos, lo escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Mire, en ese caso que usted está indicándonos, en los casos de proceso inmediato, en un caso, el fiscal declara no al lugar para denunciar sobre tentativa de violación sexual. ¿Y qué realiza? Solicita la prisión preventiva sobre la misma persona por trata de personas. Y el juez dicta sentencia, ¿no?, por acuerdo supuestamente de la defensa y el Ministerio Público, sin cumplirse los presupuestos legales respecto a que el delito de trata de personas tiene que establecer, pues, un proceso más complejo, que tiene que admitirse otros medios de prueba y tantas cosas, ¿no? Doctor, usted dice, se someten a una terminación anticipada. Así es, doctor. Entonces, ya, ok, ya esa es otra, igualito, ¿no? Y luego la persona dice, no me explicaron bien, no entendí, yo no debía aceptar los cargos, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, ¿qué sucede? Que la defensa, otra defensa, claro, plantea en esa terminación anticipada del proceso inmediato, presenta un habeas corpus. Entonces, contra esa decisión ya firmada de terminación anticipada, un abogado dice, no debieron someterlo a la terminación porque el hecho no constituía delito, etcétera, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, del Tribunal Constitucional, miren, de esto que estamos hablando, no es la primera vez que se habla, primero. El Tribunal Constitucional, doctor, así casos como el que usted acaba de plantear, tiene varios. En un par ha aceptado la posición y ha dicho efectivamente, oye, ¿cómo lo van a someter a una terminación? El juez no ha verificado que el hecho ni siquiera era delito. Pero si hay un tema de discusión, es un tema de, oye, no me explicaron bien, ¿no? Firmé por firmar. En ese tipo de casos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no ha aceptado. Por eso es que les digo, el análisis se va a tener que hacer caso a caso de lo que ha sucedido, de las posibilidades que ha tenido la persona, de la capacidad, etcétera, y de los supuestos específicos. Ese va a tener que ser el tema de solución. Yo les voy a mandar ahora no solamente el escrito que les prometí para ver si les puede servir en algo, sino también estos pronunciamientos, porque yo los tengo ordenaditos, en los que que Tribunal Constitucional dice, hay lesión del derecho a la defensa porque el abogado no tenía los conocimientos necesarios. Fíjense lo que les estoy diciendo, y hay otros, en casos similares, donde el Tribunal Constitucional ha dicho, no, eso lo tuvieron que verificar en el supuesto específico, aquí tuvieron oportunidad de defenderse, etc. Es más, tengo el video que les he comentado en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no nos da la razón. Ustedes analicen si es que en el caso concreto se cumplían o no los requisitos específicos, si se puede verificar o no si es seleccionado. Eso
se va a tener que hacer caso por caso, doctores. Ese es el problema. Doctora Mariluz. Ahora sí, doctora, creo. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, quería hacerle una consulta puntualmente sobre lo que establece el artículo 422 en su numeral 5 con respecto a la posibilidad de que se pueda llamar a declarar a algunos testigos. Doctor, puntualmente este es el caso. Yo soy defensora pública, asumo un caso ya en la etapa de juicio. Entonces hay unos policías que en el juicio oral, básicamente en la mayoría de preguntas responden no recuerdo, ha pasado mucho tiempo, no recuerdo, no precisan. Lo que señalan mis defendidos es que ellos fueron sembrados con droga y con armas de fuego. Entonces, en este caso, en la posición de mi defensa, me convendría insistir en el hecho de que esos mismos efectivos policiales vuelvan a declarar ante la sala de apelaciones, o cómo debo entender esta parte del artículo donde dice que se les va a citar a estos testigos siempre que la sala, por exigencias de inmediación y contradicción, considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia. Gracias. Un gusto. Éxitos en la labor tan importante del estudio jurídico más grande que tiene el Perú, siempre he dicho. Pero, doctora, mire, hay un problema ahí, hay un tema importante que tiene que analizar. Un primer supuesto para que la sala convoque testigos es que no haya existido contradicción. Y parece ser claro el código cuando dice, oye, hay un problema de contradicción y la prueba solamente puede ser valorada cuando existe contradicción. Entonces, no se ha permitido preguntas, ha interrogado el fiscal, hubo un problema de uso indebido de objeciones, etc. Entonces, en ese tipo de supuestos, debemos traer al testigo para permitir ese supuesto de contradicción y tener justamente prueba válida para condenar o para absolver. Ese parece ser el primer supuesto. Y el otro supuesto parece ser que la sala escuche el audio, que tenemos esa posibilidad en el juicio de apelación, ¿no? Y decimos, señores magistrados, quiero escuchar el minuto 38 de la sesión número 15 del fecha tal para que ustedes tengan conocimiento de lo que dijo el testigo. Y el testigo narra una situación, pero la sala ve la necesidad de que esa situación el testigo la pueda explicar, la pueda ampliar y necesita el contacto directo con la prueba. Por eso es que el segundo supuesto parece ser el de la inmediación. Entonces la sala dice, ustedes vieron uno de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema donde decía, el testigo miraba para abajo, miraba para arriba, miraba a los costados, ¿no? Y por lo tanto, pues la declaración parece ser que no era fiable. En un caso como ese, o sea, se puede permitir, por ejemplo, que sala vuelva a llamar a los testigos porque justamente hay que verificar ese contacto. Si el juez está diciendo que no va a valorar la declaración de este testigo porque mira para abajo, por el amor de Dios, necesitamos tenerlo aquí para que realice esa explicación. ¿Sabe por qué solamente son esos dos supuestos, doctora? Porque la regla en juicios de apelación es que está prohibida la revalorización de prueba testimonial a la sala. Es muy excepcional, es demasiado excepcional el hecho de que sala pueda pronunciarse respecto a valoración o nueva valoración de declaración de testigos. Cuando va a hacerlo es cuando el testigo dice una cosa, la resolución del juzgado consigna otra, por ejemplo. O cuando hay una indebida aplicación de una máxima de la experiencia. O cuando no existe contradicción. O cuando la inmediación parece hacer que ha sido el problema por el que el juez ha valorado de una manera y no de otra. Entonces, lo que está haciendo el código, al parecer, es regular 2 de los 4 supuestos que le he puesto. Porque en los 2 supuestos que le puse, por ejemplo, indebida aplicación de una máxima de la experiencia, o que el testigo dice una cosa y el juzgado consigna otra,
es lo que la Corte Suprema ha diferenciado entre zonas abiertas, zonas grises. O sea, que la sala está permitida para hacerlo, no necesitamos un desarrollo legal. Pero los otros dos supuestos, esto de la imposibilidad de contradicción y el hecho de que tenerlo al frente haya generado una motivación, una valoración de un lado o de otro, entonces en esos supuestos parece ser que se le permite a la sala de manera muy excepcional llevarlo. Entonces, el supuesto que usted nos pone es el siguiente. Sobre esa base, usted nos dice, hay un testigo que ha ido a juicio y que ha dicho no recuerdo. Entonces la sala se va a preguntar, ¿el Código Procesal no ha regulado acaso la posibilidad del refrescamiento de memoria de ese testigo? Sí. Entonces la primera pregunta es, ¿se le refrescó la memoria al testigo cuando dijo no recuerdo? No. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema de actuación de la prueba, ¿sí? O de interrogatorio en específico del testigo, y a partir de ese problema no se ha incorporado la información. ¿Es un problema de contradicción? No, porque lo has tenido enfrente, podías refrescar memoria, ¿cierto? ¿Es un problema de inmediación? O sea, él dijo que no recordaba, o la sala entiende que él no recordaba porque miraba arriba, porque miraba abajo, al costado, o es que teniendo la posibilidad de refrescarle la memoria sin mirar arriba, abajo, de frente, no se hizo uso de la declaración previa, ¿no? Entonces, eso le puede generar un problema, doctora, en la aplicación de este artículo. Lo que en todo caso se podría hacer, y ese es el problema, es a manera de alegación, quizá tratar de incorporar esa parte de la declaración previa para usarla pues en alegatos finales, ¿no? Un aspecto no analizado por la sentencia, etcétera. Pero no estoy muy seguro que sea específicamente un problema de contradicción porque ha existido la posibilidad, o un problema de inmediación porque así no ha sido valorado, ¿no? Pero bueno, doctores, les agradezco muchísimo la presencia. Gracias a Ejeput otra vez, siempre por la invitación. Ya nos veremos en una próxima sesión. Tenemos una próxima clase que es presencial. Ojalá nos podamos ver con algunos por ahí. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, descansen y tengan ya casi buen fin de semana.